En el episodio anterior prometí que iba a hablar sobre las élites políticas. Y voy a cumplir esa promesa, aunque haciendo algo de trampa, porque hoy les voy a hablar un poco más de historia que del presente. No puede quedar ninguna duda a esta altura de que estamos atravesando un periodo excepcional, como dijimos en el episodio anterior, pero eso no significa que la historia no tenga nada que enseñarnos. No sería el primer periodo excepcional de la historia y supongo que prácticamente todos sintieron mientras lo vivían que estaban atravesando algún tipo de periodo especial. Lo que no está tan claro, por más que hayamos avanzado mucho en la historiografía, es cómo se aprende del pasado. ¿Existen patrones repetidos en la historia? ¿Nos pueden servir esos patrones para entender el presente? Para ser incluso más específicos, ¿siguen un patrón las crisis políticas? ¿Podría existir una ciencia multidisciplinaria que estudie el auge y la decadencia de las sociedades, los estados y los imperios? Al mismo tiempo, me gustaría plantear un contraste con nuestra tesis del episodio anterior, que gira básicamente alrededor de la excepcionalidad de esta era, y poner en juego otra visión. Una visión que dice que tal vez nuestro momento no sea tan excepcional, que las crisis políticas y la renovación de élites, con las consecuentes transformaciones del sistema político, es algo propio de todas las sociedades sedentarias, y mientras más consolidadas en su trayectoria civilizatoria, más sujetas están a estos ciclos de recambio. Como vengo haciendo, me voy a apoyar en un autor específico y en un libro. Y ese autor se llama Peter Turchin. Y su proyecto consiste en crear una ciencia de la historia. ¿Es tal cosa posible? ¿Cómo nos ayudaría a entender el presente y el futuro? Y todo esto lo vamos a hacer para esbozar una respuesta a la pregunta más importante. ¿Cuál es el destino de este sistema político que sentimos en los huesos que se está agotando? ¿Y qué viene después? Bienvenidos a Fin de Época. El título completo del libro sobre el que les quiero hablar lo voy a traducir como Fin de los tiempos, élites contra élites y el camino de la disolución política. El libro es de Peter Turchin, publicado en 2023. Turchin está llevando adelante un proyecto que es muy polémico y muy interesante. Quiere crear una ciencia de la historia que incorpore el análisis de datos y las teorías matemáticas de la complejidad y el caos que ya se usan en ecología, biología y meteorología para crear modelos que nos permitan encontrar patrones repetidos a lo largo de diferentes entidades políticas y momentos de la historia. Él y su equipo construyeron una base de datos enorme de más de 100 sociedades actuales e históricas, y sobre ese banco de datos empezaron a hacer análisis cuantitativos y cualitativos sobre el surgimiento, auge y crisis de los estados. Turchin confirma que los estados, o hablando más precisamente entidades políticas, están sometidas a ciclos de integración política, prosperidad y crecimiento, seguidos de desintegración política, decadencia y empobrecimiento. Lo interesante igual no es que encuentre Turchin un ciclo que se repite o algún tipo de patrón de auge y crisis, ya mucha gente hizo eso y en general venden bastante humo, sino que Turchin tiene una teoría con la que cree poder explicar las causas fundamentales de ese ciclo. Para entender esas causas, síganme mientras hacemos un poco de sociología con Peter Turchin.
Toda sociedad sedentaria es en mayor o menor grado elitista. Esto significa que en todos los diferentes ámbitos de actividad humana, el poder y el capital siempre son detentados por una minoría bastante pequeña en general. Es importante entender que los datos nos dicen que una sociedad que es altamente desigual no es necesariamente una sociedad políticamente inestable. Más bien lo contrario. Una desigualdad alta, a veces opresivamente alta, pero más o menos constante, es el estado de equilibrio. Pero esto no significa que la desigualdad no importe. Turchin descubre que sí existe una correlación entre desigualdad e inestabilidad política, pero descubre que es el crecimiento de la desigualdad y no su magnitud lo que trae inestabilidad. O sea, las cosas se complican políticamente no cuando hay mucha desigualdad, sino cuando la desigualdad aumenta, sin que el punto de partida importe demasiado. Hasta acá no dijimos nada demasiado sorprendente, pero está bien. Recordemos que Turchin está tratando de hacer ciencia. Se supone que las declaraciones principales tienen que ser obvias. Pero se empieza a poner interesante porque Turchin descubre, y esto es bastante contraintuitivo, que la desigualdad aumenta muchísimo más durante tiempos de prosperidad y crecimiento que durante tiempos de crisis económica, cuando la desigualdad tiende a disminuir. O sea, a lo largo de la historia, resulta que cuando hay crecimiento económico, aumenta tanto la cantidad de gente rica como al mismo tiempo la cantidad de gente pobre. Las dos cosas al mismo tiempo. La pregunta es ¿por qué un tiempo de prosperidad generaría más pobreza? ¿No nos dice el liberalismo clásico que la marea levanta a todos los botes, que todos compartimos en la prosperidad? Bueno, no. Básicamente no. Y esto pasa por dos razones que descubre Turchin. La primera razón es demográfica. Cuando hay procesos de crecimiento económico, crece la población porque la gente tiene más hijos y también aumenta la población de las ciudades porque el campo nunca necesita mucha mano de obra. Esto causa que la oferta de trabajo crezca durante periodos de crecimiento económico, lo que causa que los salarios bajen. Eso aumenta las ganancias del capital, aumentando la concentración de la riqueza. Hay una segunda razón para esto que es estructural. Las élites, por definición, están posicionadas para aprovechar mejor el crecimiento económico. Básicamente tienen acceso a hacer trampa y pueden llevarse la primera tajada del crecimiento cuando hay crecimiento, sea porque son terratenientes o porque tienen capital para invertir cuando otros no, porque gobiernan y pueden dictar resultados económicos. Por mil razones que ustedes pueden pensar, cuando hay más riqueza para agarrar, las élites están, por definición, en primera fila. Esto también es una constante histórica. A estas dos tendencias combinadas, la demográfica y la estructural, que hacen que crezca la desigualdad durante tiempos de prosperidad económica, Turchin le llama la bomba de riqueza o wealth pump. Durante tiempos de crecimiento, las élites tienen licencia para prender la bomba de riqueza y aumentar su capital sin que por eso empeore la condición de aquellos que están más abajo de la pirámide. En cambio, cuando hay retroceso económico, las élites tienen que frenar la bomba de riqueza porque si no, destruirían su propio capital. La casa y comida de los trabajadores son un costo fijo que no varía cuando bajan las ganancias. El crecimiento económico, en general, aumenta la desigualdad. Recuerden este punto porque es fundamental para entender la naturaleza cíclica de este mecanismo histórico. También habíamos dicho al principio de que el aumento de la desigualdad trae inestabilidad política. ¿Cómo sucede eso exactamente? ¿Por qué? Nuestra primera intuición sería pensar que lo que causa la desestabilización política que trae la desigualdad
es que haya más pobres. Pero acá hay una segunda sorpresa. Lo que en verdad desestabiliza a las sociedades es que haya más y nuevos ricos y no más y nuevos pobres. Esto es contraintuitivo hasta que lo pensamos un poquito, porque tiene explicaciones muy simples y razonables. Primero y principal, una persona pobre no cuenta con ningún poder de negociación con el que desafiar el status quo. No tener excedente de calorías, tiempo o educación destruye la posibilidad de organización y acción política. Durante los periodos de crecimiento y prosperidad, los que ya son ricos se hacen más ricos, pero principalmente se crean muchos nuevos ricos. Esto es natural porque los viejos ricos no tienen mucho incentivo para la innovación, pero a los que no les sobra nada tienen muchísimos incentivos para aprovechar nuevas oportunidades económicas. Pero, y esto es muy importante, central, cuando la gente accede a la riqueza material, eso no se traduce en un boleto de entrada a los sistemas de poder existentes. Absolutamente todo lo contrario. Las viejas élites cierran filas y se resisten a compartir poder. Frente a una clase desafiante, tratan de acaparar cada vez más riqueza usando su poder para luchar contra la nueva clase de ricos. Es así que los ciclos económicos de crecimiento crean un nuevo tipo de actor social. El aspirante frustrado a élite o la contra-élite. Aquellos que quieren formar parte y no los dejan. Turchin le llama a esta dinámica sobreproducción de élites y la plantea como el principal factor de desestabilización política en básicamente todas las sociedades sedentarias. Imagínense un juego de sillas musicales con 11 jugadores y 10 sillas. La recompensa para aquellos que se sientan es una muy buena vida. Bueno, se van a pelear muy fuerte los 11 por esos 10 lugares, pero cuando pare la música va a haber solo un perdedor frente a 10 ganadores. Ese perdedor se tiene que joder porque no se puede pelear contra 10. Pero supongamos que en la ronda siguiente ahora hay 25 jugadores y 10 sillas. Cuando los 15 que estén parados vean a los 10 que están sentados, a los 15 se les va a ocurrir que pueden sacar a patadas a los que tienen las sillas y sentarse ellos. Este juego de sillas musicales con cada vez más jugadores es el juego que juegan las sociedades en tiempos de crecimiento económico. Podemos pensar en un montón de ejemplos de esta dinámica de sillas musicales con cada vez más jugadores. Voy a tirar algunos que se me ocurren o saqué de Turchin. El Imperio Romano sobreproduciendo élites militares con los soldados bárbaros fue el primero que se me ocurrió. Turchin pone el ejemplo que yo no conocía de la dinastía Qing en China con su sistema burocrático confuciano cerrado que tiene un momento de crecimiento económico, no amplía sus rangos y genera una clase media descontenta que termina explotando en rebelión y terminando la dinastía. Bueno, todas las revoluciones modernas son básicamente la historia de la sobreproducción de élites mercantiles que genera la innovación económica que van a la guerra contra las élites monárquicas. España sobreproduce élites criollas que se rebelan. Los bolcheviques son claramente aspirantes a élites frustrados. Yo creo que con esta idea de la sobreproducción de élites como un motor fundamental de los ciclos de conflicto social, Turchin realmente encontró algo con un poder explicativo enorme y con la elegancia y la simpleza propia de las grandes ideas científicas que tocan algo fundamental. Este escenario de conflicto entre élites en contexto de crecimiento económico tiene muchos desenlaces posibles. Turchin no trata de predecir el futuro, pero sí identifica, digamos, algunos tipos ideales de resoluciones que pueden servir como una herramienta para analizar el presente histórico y político.
¿Cuáles son estos desenlaces posibles? Bueno, la primera, más obvia y más históricamente normal manera de resolver esto es matando elites. Hay muchas maneras de matar elites. Antes de la modernidad, las guerras medievales eran una manera rutinaria de hacerlo, como una especie de autolimpieza del sistema, porque los nobles peleaban en la guerra y morían en la guerra a tasas mucho más altas que el normal de la población. La guerra civil estadounidense es un caso muy nítido de dos élites, una existente y otra emergente, luchando por quién se queda con las sillas del poder. Pero la guerra no es la única manera de reducir el número de élites, también los podés ejecutar. La Revolución Francesa es el caso obvio. Los bolcheviques son muy interesantes porque lo hicieron de los dos lados del mostrador. Primero, desde afuera con Lenin, terminan con la élite zarista existente y luego con Stalin hacen exactamente lo opuesto. Desde el Estado matan preventivamente a todos los potenciales aspirantes de élite que su propia burocracia generaba. Es importante entender que cuando se reduce violentamente el número de élites, el estado de equilibrio que se logra es, en principio, temporario. A la reducción de las élites, si no le siguen cambios estructurales que o apaguen la bomba de riqueza, o sea, frenen el proceso de desigualdad, o frenen la sobreproducción de élites de alguna manera, el conflicto inevitablemente vuelve. Un ejemplo también muy nítido de conflicto que se resuelve sin reforma es la Guerra Civil estadounidense, que hizo un gran rebalanceo de élites, pero no hizo reformas estructurales para resetear el ciclo de la bomba de riqueza. Las élites del norte siguieron concentrando capital y eventualmente vino el crash de Wall Street y la Gran Depresión 50 años después. Y ahí tuvieron que hacer una gran reforma, pero sin conflicto, más bien con consenso, que fue el New Deal. Hay otra manera fundamental de resolver el conflicto, que es una caída más o menos repentina de la población. Si hay menos población, hay menos oferta de trabajo, el precio del trabajo sube. Se abren puestos en las élites, el descontento baja y el cambio demográfico lleva a que se reconfiguren las relaciones económicas. Y eso hace que empiece un nuevo ciclo económico-político. El ejemplo más nítido y puro que se me ocurre es la salida de la peste negra en Europa. Después de que hubo un gran colapso poblacional, se transformó la estructura social y económica. Los trabajadores que, contrario a la intuición de izquierda, son siempre más poderosos mientras menos son, tuvieron un poder de negociación sin precedentes frente a los terratenientes. Este mercado favorable al trabajador duró muchísimos años y fue un factor central para el surgimiento posterior de la burguesía. Otra manera de reducir la población y generar espacio para cambios radicales fueron en la modernidad las guerras de gran escala. La Primera y Segunda Guerra Mundial también hicieron un gran reset que permitió la firma de nuevos pactos sociales y empezaron un nuevo ciclo. En las guerras modernas se mezclaban las dos soluciones, la primera que era matar elites y la otra que es la baja de población. Como pueden ver, ninguna de estas fórmulas es particularmente atractiva, son todas más bien apocalípticas. Afortunadamente, o no tan afortunadamente, dependiendo de su grado de pesimismo, hay un tercer camino. La tercera manera de resolver el conflicto fundamental es con un gran compromiso de las élites. Algún tipo de renovación o reforma del contrato social. A veces pasa que, asediadas y entendiendo la situación, las élites se ven obligadas a hacer concesiones. Podemos pensar en un ejemplo exitoso, entre comillas, que fue la Alemania del siglo XIX, que evita una revolución en la primavera de los pueblos, 1852, por ahí, creando un mini estado de bienestar.
un caso de fracaso es el zarismo ruso, que creó la Duma, terminó con la servidumbre, trató de hacer muchas concesiones, pero en última instancia no le sirvió de nada. Las concesiones muchas veces son suficientes para transformar el esquema económico de manera que realmente se resetea el ciclo y evita cualquier tipo de colapso por muchos años o abre épocas breves de prosperidad general. Se me ocurren 3 ejemplos. La Inglaterra de la Carta Magna y el proceso hacia la monarquía parlamentaria, primero. Segundo, el New Deal americano y la posguerra europea. En esos 3 casos, los grandes factores de la modernidad, el Estado, el trabajo y el capital, se sentaron y dijeron, esto no va más. El caso chino, bajo la dirección de Deng Xiaoping, es un caso particularmente interesante de reforma intra-elites, que para mí no es exportable porque China tiene históricamente la burocracia más capaz de la Tierra, pero es casi el único ejemplo que se me ocurre donde las concesiones son casi totalmente económicas, totalmente unilaterales, sin hacer ningún tipo de concesión política. La Unión Soviética trató de hacer su reforma económica y al mismo tiempo que hizo una gran reforma política, la Glasnost y la Perestroika, fueron muy rápido, las élites estaban muy desgastadas y la chocaron. La reforma es un camino muy, muy sinuoso. Pueden ir viendo cómo realmente uno puede volver sobre la historia usando la herramienta de la sobreproducción de elites y la bomba de riqueza para explicar fenómenos bastante diversos. El que la causa del conflicto social esté tan claramente demarcada hace que podamos tipificar de manera muy nítida los tipos de desenlace e incluso irlos a buscar a lo largo de la historia para ver si se dan o no. Vuelvo a hacer un resumen del modelo de Turchin. Durante un ciclo económico de prosperidad, que puede empezar por N razones, las élites toman ventaja de su posición privilegiada para acumular una riqueza desproporcionada a su contribución. Esto se llama la bomba de riqueza. La bomba de riqueza genera tanto nuevos pobres como nuevos ricos. Y aunque nuestra intuición nos diga que el factor desestabilizante son los nuevos pobres, no es así. Son los nuevos ricos los que desestabilizan. Cuando crecen en número, tienen cada vez más recursos, educación, tiempo y disponibles, se frustran ante la hostilidad de las élites existentes que no quieren sumar asientos al juego de las sillas musicales del poder. Este desequilibrio se llama sobreproducción de élites y es el principal driver de conflictos o colapsos sociales a lo largo de toda la historia. Y tiene 3 tipos ideales de salida posible que en la realidad se confirman de diferentes maneras, a su vez cada una única. La reducción de la cantidad de élites, por ejemplo a través de la guerra o de las purgas o de la exportación, la reducción de la población o una gran reforma consensuada entre élites, con una cuarta opción que es el colapso político generalizado. Si el desenlace no lleva a una reforma que empiece de vuelta el ciclo, la bomba de riqueza sigue funcionando, se siguen sobreproduciendo élites, la pobreza y la riqueza siguen aumentando, crecen las contradicciones económicas y el ciclo de prosperidad sigue abonando las condiciones para su propio final. Les recomiendo que lean el libro porque es muy muy interesante. A la hora de conseguir estos libros, ustedes tienen que recordar siempre que usar sitios como libgen.is o anas-archive.com para obtener libros de manera ilegal es algo condenable y que desde fin de época de ninguna manera estamos defendiendo como un acto positivo de rebelión frente al amurallamiento del conocimiento detrás de paywalls, recurrir a este tipo de sitios. Jamás diríamos tal cosa. Dicho eso, quería para cerrar dejarles una última reflexión explicándoles por qué me seduce tanto el modelo de Turchin. Y creo que es porque polemiza con las 2 ramas principales de la ideología moderna sin ni refutarlas
ni darles la razón, y hasta confirmando aspectos de ambas. Básicamente del liberalismo capitalista por un lado y del marxismo por otro. Voy a empezar por el marxismo, y podemos entender el modelo de Turchin como una especie de marxismo lado oscuro. O sea, sí, la lucha de clases existe y es un motor fundamental de la historia. Pero la equivocación del marxismo reside en pensar a las clases oprimidas como el actor principal de la lucha, cuando no es así. Las clases que luchan son élites consolidadas contra élites emergentes, casi siempre. Y la acción política de las masas sin los intereses de una élite que la coopte, ordene y lidere, básicamente casi nunca en la historia escapa de ser una mera revuelta. Desde esta perspectiva, la idea de un último conflicto que cierre la dialéctica de la historia y traiga el socialismo se parece mucho más a una promesa mesiánica de naturaleza casi católica. Marx lo que nos está diciendo es que los últimos serán los primeros, pero en vez de usar a Dios, usa a la psicosis neurótica de Hegel. De todos modos, es un acto de fe. Este pensamiento no es del todo nuevo igual. Walter Benjamin ya acusó al marxismo de tener al mesianismo como el terrible motor oculto de su maquinaria. Pero acá lo vemos en términos mucho más concretos y sociológicos que en los filosóficos que lo expresó Benjamin. Por otro lado, Turchin también puede ser entendido como un liberalismo lado oscuro. O sea, sí, el crecimiento económico y la innovación económica que conlleva son un componente esencial del avance de las entidades políticas y las civilizaciones, pero es objetivamente falso que el crecimiento económico es bueno para todos en el vacío, y también es falso que aunque la mejora de las condiciones económicas exista, la gente, especialmente las nuevas élites, no se frustren ante el crecimiento de las desigualdades. El crecimiento económico crea tanto nuevos ricos como nuevos pobres. Y esa desigualdad creciente crea inestabilidad cuando las élites empiezan a sacarse los ojos entre ellas. El liberalismo no tiene muy buenas respuestas a esto. Por ahora, los voy a dejar con eso. Creo que cumplí mi promesa de hablar sobre las élites políticas, aunque haciendo algo de trampa. Este episodio se trató, igual que el anterior, sobre las élites. En el episodio anterior trajimos a colación una visión excepcionalista del momento actual. Hoy, con Turchin, hicimos básicamente lo opuesto. Trajimos una visión cíclica de la historia de la prosperidad y los ciclos de decadencia de las entidades políticas. Mencioné a Hegel y a su psicosis neurótica. Eso no significa que uno no sea un profundo admirador de la idea de la dialéctica. Por eso, tal vez en el próximo video podamos hacer una síntesis de estas dos visiones, donde combinar la visión cíclica de Turchin con la visión excepcionalista de Gurry nos permita hacer algunas reflexiones interesantes, concretas y superadoras sobre este momento actual. Por ahora, les quiero agradecer por haber escuchado. Esto fue Fin de Época y espero que les haya gustado. Chao.